Hola a todos, y sean bienvenidos a otro capítulo más, y antes de empezar queremos agradecer el apoyo que nos brindan en cada capítulo, lo apreciamos mucho y sin más comencemos con este fic, Comando Total por EPSI 110. Capítulo 31. Si se reconoce un significado con el orgullo con que se camina. Suspiró satisfecho mientras la luz del sol dominical lo bañaba al salir del hospital. Tal como había dicho Recovery Girl, no hubo otras complicaciones cardíacas tras la activación de Total Comando. Se dio unas palmaditas suaves en el pecho y murmuró un suave "me alegra que sigas latiendo ahí dentro", mientras su madre también salía del hospital. ¿Seguro que no quieres que te acompañe de vuelta?, preguntó Inko, ladeando la cabeza. La preocupación era evidente en su voz. Con todo lo que había pasado últimamente, no podía culparla. Momo dijo que enviaría a uno de sus conductores a recogerme, mamá. Estaré bien. Respondió con una suave sonrisa. Oh. La preocupación en su voz se desvaneció al instante. Midori y Izuku, será mejor que encuentres la manera de compensarla por eso. No permitiré que mi hijo sea desagradecido, ¿me oyes? Con la sonrisa en su rostro, no podía estar seguro de si simplemente estaba feliz de que hubiera encontrado a alguien que lo cuidara, lo regañara suavemente o se riera con él. De todos modos, no es que importara. Lo haré. Respondió, caminando hacia el lugar donde Momo dijo que el auto lo recogería. Me olvidé de lo rica que es. Se movió incómodo en la parte trasera de la limusina, tratando de ignorar las miradas que el conductor le dirigía cada vez que se detenían en los semáforos. Bueno, él pensó que ella le estaba dando miradas. Sus grandes gafas de aviador le hacían imposible ver realmente sus ojos, pero aún así sentía ojos sobre él. Entonces, murmuró, rompiendo el incómodo silencio. ¿eres la amada del joven amo? Sí, respondió, tragando saliva. ¿Me va a hacer novatadas o algo así? Hizo una pausa por un segundo, luego apagó un transpondedor, la luz roja en su costado se atenuó. No le digas que estoy diciendo esto, pero, por favor, cuida de ella. ¿Eso fue inesperado? Llevo trabajando para su familia, Dios mío. 10 años, y no la había visto tan feliz en todos esos años. Estaba radiante cuando la llevé de vuelta a la residencia ayer. Empezó a sonrojarse por la revelación, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro sin que nadie la buscara. ¿En serio? La conductora chasqueó la lengua y rió un poco ante su reacción. Ah, volver a ser joven. No eres tan viejo. Murmuró sin pensar. Al menos no lo pareces. La conductora se echó a reír ante su respuesta. Oh, qué encantador eres. Su risa se apagó al pasar otra intersección. No está bien que intentes darle envidia, jovencito. ¿Cómo? ¿Sabes qué? No importa. Entonces. Mina miró expectante la mesa del desayuno, con sus ojos ámbar fijos en los tres culpables. ¿Por qué ya estaban ustedes tres con él? Mei ignoró el comentario y siguió devorando sus panqueques. Momo y Ochako se pusieron colorados e intentaron apartar la mirada del acusador. Los tres sintieron que la clase empezaba a mirarlos con furia. Más que envidia, la confusión y la pérdida los invadían. Ustedes formaron su... Minerva se interrumpió, pues el hecho de contenerse para terminar la frase empezaba a hacerle sudar. Unos sonidos inhumanos escaparon de su garganta, y finalmente cedió, arrancándose una de las bolas que formaban sus coletas y mordiéndola a modo de mordaza improvisada. Silenciando el resto de sus comentarios. La mesa observó aquello con asombro. ¿Progreso? Ana se encogió de hombros mientras miraba a la mujer más baja morder la pelota con saña. El resto de la clase se unió a la conversación asintiendo sabiamente. Nos estamos desviando del tema. Objetó Mina, intentando que la clase volviera a centrarse en los tres, que ahora huían con la atención desviada. Hola, chicas. Toda la atención se desplazó nuevamente, cuando Izuku anunció su llegada en la puerta de los dormitorios. ¿Ya estoy de vuelta? Mina fue la primera en abrazarlo. Bienvenido de nuevo, Izuku. Su rostro se arrugó de confusión ante la respuesta de ella a su declaración. Mina estaba susceptible, sí, pero esto era nuevo. El tono de su voz también le llenó el cerebro de confusión y alegría. Ácido, deja de hacer eso de una vez, podrías reabrir la herida. Protestó Tomoyo desde un costado, solo para recibir una respuesta de la pelirroja en cuestión. Una frambuesa.
Está bien, Lida, la herida ya sanó por completo. No queda ni una cicatriz. Respondió Izuku, intentando calmar a su amigo. Vaya, pero las cicatrices son masculinas. Murmuró Eiko, luciendo ligeramente entristecida por el hecho. Izuku decidió responder al continuo abrazo de Mina, la rodeó con un brazo, acariciando su cabeza con el otro, riendo levemente ante el comentario de Eiko. Por geniales que sean, el tejido cicatricial puede causar problemas, especialmente en lugares como el corazón. Supongo. Murmuró la pelirroja. Entonces, ¿vas a abrazarnos o tenemos que hacer fila? Bromeó Kyoka suavemente, sus ojos transmitiendo lo agradecida que estaba de verlo bien, incluso si su boca estaba curvada en una sonrisa maliciosa. Oye, Izuku. Dijo Mina, y olvidó lo que fuera a responderle a Kyoka al mirar a Mina, que volvía a hablar. ¿Por qué estaban ya esos tres contigo? ¿Eh? Él se alejó de ella. ¿Por qué ya estaban contigo Yao Momo, Atsume y Urara? Repitió Mina con un brillo burlón en los ojos. ¿Salían o algo así? La habitación se congeló. Oh, mira la hora, es hora de nuestra sesión de música, ¿no es así, Kyoka? Balbuceó Izuku a un ritmo rápido, caminando hacia la chica en cuestión. Espera, dijimos que el próximo viernes. Sus protestas fueron desatendidas mientras él la levantaba y subía las escaleras. Nos vemos luego. Murmuró Izuku mientras Kyoka se sonrojaba locamente en sus brazos, ambos desapareciendo en la escalera. Bueno, esa fue una salida si alguna vez vi alguna. Comentó Doi, volviendo a su desayuno. ¿Vamos a ignorar lo nervioso que se puso? Preguntó Mina. Sí. Respondió Katsumi, quien también volvió a su desayuno. Llegaré al fondo de esto. Mina resopló internamente. Izuku finalmente bajó a Kyoka en el segundo tramo de escaleras. Lo siento. Entré un poco en pánico. La chica resopló, ruborizándose. Ya me di cuenta. Se arregló la ropa. Ahora, ¿de verdad quieres tocar la guitarra o solo era tu excusa para escaparte? Quiero decir, si estás libre, murmuró Izuku, mirando hacia otro lado ligeramente avergonzado. ¿Estás seguro de que a tus amigas no les importará? Añadió Kyoka mientras se dirigía a su habitación. Probablemente, Izuku se dio una palmada en la cara. No oíste nada. Oh, pero ¿y si escuché algo? Amenazó Kyoka juguetonamente, su sonrisa muy audible en su voz, incluso cuando no lo estaba mirando. Necesitaría encontrar una manera de hacerte olvidarlo. Respondió él, pero a ella le sonó más a pregunta que a afirmación. Tranquilo, Green. No planeo delatarte ni nada por el estilo. Kyoka rió entre dientes, lanzándole una mirada de suficiencia por encima del hombro, con uno de sus hacks le toca la nariz. Al menos todavía no. Su cerebro se quedó atrasado por un segundo ante el contacto repentino, luego se reanudó a toda máquina, asimilando la escena de ella mirándolo con sus ojos amatista brillando con un destello burlón, una sonrisa satisfecha y una suave capa roja en sus mejillas. Por ese segundo, recordó dolorosamente lo impresionante que era Kyoka. Cuando empezó a sonrojarse, Kyoka soltó una risita. No seas así, Green, sabes que solo estoy bromeando. No es por eso que me sonrojo. Murmuró en voz baja, apartando la mirada de la causa por la que sus orejas empezaban a enrojecerse en las puntas. ¿Eh? La fachada burlona de Kyoka empezó a resquebrajarse, pues su audición amplificada captaba lo que decía con facilidad. Entonces, ¿por qué estaba? Ni hablar. Soltó sin pensar, mirándolo con incredulidad. ¿Crees? El ya presente rubor rojo cubrió sus rasgos. ¿Crees que? Su rostro sonrojado, junto con su cabello morado, la hacían parecer una plomada roja. ¿Que eres atractiva? Sí. Terminó la frase, sintiéndose apenas valiente. Supongo que eso es lo que te pasa al sobrevivir a un apuñalamiento. Kyoka se detuvo en su puerta, con la vista fija en el picaporte en lugar de en él. No hablarás en serio. Kyoka, estás buenísima. Su voz se quebró un poco al final. El pensamiento llegó demasiado tarde para evitar que terminara la frase. Izuku. Murmuró ella simplemente, con los ojos fijos en los de él. ¿Lo dices en serio? ¿Por qué te mentiría sobre algo así? Replicó él, apartando la mirada de ella. Yo. Kyoka se inclinó hacia la puerta, apoyando el peso en la manija que sostenía. No estaba muy contenta con su aspecto. Nadie la felicitaba, ni ella pedía nada. Pero fue agradable escucharlo de otra persona sin que nadie se lo pidiera. Gracias, Izuku.
Su rubor empezó a desvanecerse y el brillo provocador volvió a sus ojos. Me alegra oír eso, aunque solo lo digas para que me acerques. Arqueó una ceja. Bueno, ¿por qué crees que querría hacer eso? Su rubor regresó con toda su fuerza cuando él cambió la situación. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro al acercarse aún más, disfrutando de lo roja que se ponía. Por eso ella y Mina siguen tomándome el pelo. ¡Qué divertido! La única razón por la que quería meterme en tus pantalones es porque me pareces atractiva, ¿verdad? Kyoka entró en pánico y, siguiendo sus reflejos, le dio un puñetazo en el riñón, lo que lo hizo retroceder y aferrarse al impacto. Sus ojos se abrieron de par en par al notar lo que acababa de hacer su mano. Oh, no, Dios. Lo siento, Izuku. Él agitó la mano intentando disipar sus preocupaciones. No, es mi culpa. Me pasé. No realmente. Admitió Kyoka, apartando la mirada del hombre doblado. ¿Acabas de admitir que te gustó eso? Preguntó Izuku con los ojos muy abiertos. Yo no dije eso. Protestó Kyoka, moviendo sus auriculares erráticamente mientras su cara se sonrojaba. Nunca te dejaré superar esto, Kyoka. Bromeó con una sonrisa, ignorando su rotunda negativa y provocando que ella resoplara de irritación. Bien, da igual. ¿Quieres aprender a tocar la guitarra ahora o qué, Green? Murmuró sin mirarlo a la cara. Seguro. Bueno, ¿cómo vamos a explicar por qué estábamos con él? Mei rompió el silencio de la habitación de Momo tras su retirada del área común. La insistencia de Mina aún estaba fresca en sus mentes. No es que podamos simplemente decir, oye, estábamos en una cita. Hizo una pausa. Es decir, no podemos, ¿verdad? Momo se sonrojó ante la idea de todo eso, que Izuku comenzara a besarla en demostraciones públicas de afecto, llamándola su novia. Su rubor se volvió carmesí mientras se entregaba a la idea. Ochako estaba imaginando escenarios similares, Izuku dándole golpecitos en la nariz con la espátula que estaba usando para cocinar para la clase, instándola a sentarse en su regazo en la sala común mientras terminaban el curso de héroes, mordisqueándola en el cuello distraídamente, sus manos moviéndose hacia arriba y, tiró del freno de emergencia en ese tren de pensamiento mientras el vapor casi comenzaba a salir de sus oídos. La mirada de Mei se fijó en la de Ochako. ¿Por qué siento que pensaste algo desproporcionadamente sucio? Estás mejorando en esto. Elogió Kyoka mientras Izuku repetía otro acorde, sus dedos moviéndose un poco más fácilmente por el mástil del instrumento que la última vez que tuvieron una lección de música improvisada. Izuku flexionó un poco los dedos. Sí, he podido practicar un poco. Todavía tengo algunas dificultades con los acordes de cejilla. Tenías razón cuando dijiste que serían difíciles. Kyoka tarareó en señal de acuerdo. Le costaba no imaginar sus manos en otro lugar. Bueno, si crees que dominas esos acordes, ¿qué te parece si probamos una melodía sencilla? Sacó el teléfono del bolsillo y pasó rápidamente de canción en canción hasta encontrar la que buscaba. A ver si puedes seguir el ritmo. Bueno, lo único que digo es que lo mejor es hacerlo público. Replicó Momo, cruzándose de brazos. De todas formas, tarde o temprano saldrá a la luz. Mei asintió. Si bien es cierto, ¿crees que Izuku está listo para algo así? ¿Que todos sepan de nuestra relación? Ochako se quedó quieta. Cierto, probablemente no. Los hombros de Momo se desplomaron. Sí, Mei tarareó suavemente. pero cuando he dejado que sus complejos me detengan... Los ojos de Momo se abrieron de par en par. Mei, no. Los ojos de Mei brillaron. Mei sí. Ochako le dio un golpe en la nuca. Deberíamos preguntarle. Quizás pronto le parezca bien. Mei se cubrió la cabeza con las manos, fingiendo dolor. Supongo que podemos hacerlo. Izuku dejó de tocar la melodía de repente, lo que hizo que Kyoka lo mirara confundida. ¿Pasa algo? De repente siento que voy a tener problemas después de esto. Murmuró, pellizcándose el labio inferior y luego negó con la cabeza. No por la guitarra, eres un gran profesor, solo, en general. Bueno, ya se acerca el festival deportivo. Murmuró Kyoka, inclinándose de lado en la cama. Yo también siento la presión. Se quedó quieto, sin hacer referencia a eso con su comentario, pero aún así era cierto. Así que asintió. Sí. Kyoka se encogió de hombros. Hemos avanzado un poco, ¿quieres terminarlo aquí? Dejó de tocar la guitarra que sostenía. Claro.
¿Deberíamos tener una sesión el viernes como habíamos planeado? ¿Vas a tener tiempo para eso mientras estás haciendo el tonto con tus amigas? Respondió ella con una sonrisa maliciosa. Ja, ja, ja. Dijo con una risa fingida, levantándose. Seguro que les parecerá bien. Si usted lo dice, señor, tengo novias para todos los días. Bromeó la chica de cabello morado, lo que lo hizo reír sinceramente mientras se levantaba para irse. Hasta luego, Kyoka. Sonrió desde la puerta, lo que la hizo saludar con la mano mientras se concentraba en afinar su guitarra de nuevo, con el rubor oculto a su vista mientras miraba el instrumento. Los tres finalmente se calmaron cuando Izuku salió de la habitación de Kyoka. Mei insistió en que Ochako debía mejorar su traje para poder hacerlo. Entonces, ¿no sabes por qué te duele el estómago cuando te excedes? Murmuró Mei, mirando sus notas. Izuku dijo que podría haber sido mí. Intentó recordar ese primer entrenamiento de combate, pero parece que fue hace tanto tiempo. Tus oídos internos están alterados, lo que hace que tu cerebro piense que ingeriste neurotoxinas. Terminó Izuku. Al menos, esa es mi teoría. Los tres se giraron para mirarlo con la boca abierta. ¿Entraste sin llamar? Preguntó Momo, antes de que Mei lo abrazara y luego Ochako lo abrazara. Supongo que sí. Rió entre dientes, devolviéndoles el abrazo. Quería darles una sorpresa. Considérame sorprendida. Dijo Mei con una risita, abrazándolo con la engañosa fuerza que le otorgaban sus extremidades. Le dio una palmadita en la cabeza, mirando a Momo con aire de disculpa. Perdón por entrar sin llamar. Ella le sonrió suavemente. Solo me sorprendió que lo hicieras, no que me opusieras a ello. Ambos comenzaron a reír ante esto. Terminaron durmiendo en la misma cama nuevamente, disfrutando del calor del otro por primera vez desde su incidente. El lunes llegó y pasó tan rápido que nadie lo pudo registrar. De alguna manera, Izuku terminó entrenando con el pequeño grupo que formaron incluso antes de que comenzaran las clases, con la incorporación de Momo. Él ignoró las miradas cómplices que Mina le lanzaba cada vez que estaba con Momo y Ochako durante sus sesiones. Y con todas las cosas que se programan, la semana pasó sin que él siquiera sintiera el tiempo pasar sobre él. En un momento estaba lidiando con las clases que comenzaban de nuevo, al siguiente estaba tocando otra melodía en la habitación de Kyoka, y luego estaba allí con los hermanos de Tsuyu escalando su cuerpo como si fuera un gimnasio tipo jungla viviente durante el fin de semana, la mayoría de las chicas arrullándose al verlo. Podría haber jurado que Katsumi estaba tomando fotografías o un video desde un costado. Y Tsuyu mirándolo con esa mirada de te dije que serías un buen esposo no ayudaba a su estado actual de morir de vergüenza. Sintió que justo después de eso ya estaban en la sala de espera, los sonidos del festival deportivo resonaban a su alrededor mientras la clase 1A esperaba su momento para salir al campo. Sus dedos tamborileaban contra su muslo con un ritmo sencillo, intentando calmarse. Podía sentir que su cerebro se había recuperado casi por completo, a juzgar por la velocidad de los pensamientos que lo recorrían. Pero, algo se sentía extraño en ellos. Mi gorilla. Dijo la fría voz de Shoko, sacándolo del peso abrumador de sus pensamientos. Esta vez no perderé. La miró con la mirada perdida por un segundo. Parecía decidida de ganar. No creas que no te haré esforzarte. Respondió con una leve sonrisa burlona, mientras crecía entre ellos una sensación de rivalidad. Lo dices como si no fuera a ser yo quien gane todo esto. Katsumi desde su esquina, haciendo crujir sus nudillos. No nos descarten todavía. Rió Doi, dejando que algunas chispas se le escaparan de las yemas de los dedos. El resto de la clase empezó a sonreír también. La charla trivial se extendió entre ellos a medida que el estrés de todo el asunto comenzaba a desvanecerse. Se encogió de hombros al levantarse. La luz de la salida parpadeaba, lo que significaba que era su señal para entrar al estadio. ¿Que gane el mejor héroe? Concedió Izuku, lo que provocó que el resto de la clase coreara un sí. En respuesta mientras todos salían al campo. Gracias por invitarme, Yagi-san. Dijo Inko alegremente mientras observaba la ceremonia de apertura del festival deportivo. Toshiko la había llamado el lunes para decirle que tiene un asiento extra. Lo llamo. Ventajas de entrenar a All Might en aquellos tiempos. Pensé que disfrutarías viendo a tu hijo en acción. Murmuró, sonriendo suavemente al ver la emoción en el rostro de Inko. Debo admitir que me ha emocionado ver cuánto ha progresado.
Inko asintió felizmente ante eso, y Toshiko no pudo evitar reír suavemente al ver los similares que se veían madre e hijo mientras estaban emocionados. Y a medida que los estudiantes comenzaron a entrar, ella no pudo evitar mirar con orgullo la imagen de uno, entrando en el centro de atención. Que comience la fiesta, oyentes. La voz de Present Mig resonó por la entrada mientras avanzaban por el pasillo que conducía al estadio, un suave zumbido de emoción los invadía con cada paso. La pista de inicio del festival deportivo. Ya saben de quién hablo. Los que nos han sorprendido a todos, las estrellas en ascenso de la USG, los que ya derrotaron a los villanos antes de que terminara su primera semana. Hizo una pausa para que se apagaran los murmullos del público. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestros primeros años del curso de héroes. La luz del portal los cegó a todos al dar su último paso en el campo. La clase A. Midnight los saludó a todos con una sonrisa sádica desde el podio, haciendo crujir su látigo a su costado. Después de la clase A, viene la B hasta la H, añadió Mid con un claro tono vacío en sus palabras. Izuku podía sentir la gota de sudor en su propia cabeza, y la de muchos de sus compañeros. ¿Mucho favoritismo? En su visión periférica podía ver a las otras clases un poco molestos o decepcionados por eso. Basta de cháchara. Ordenó Midnight al micrófono que tenía delante, haciendo restallar el látigo de nuevo. Es hora de las palabras de apertura del representante estudiantil. Clase 1, Izuku Midoriya, si pudiera tomar la palabra. Izuku se separó de su clase y se dirigió al podio. Respiraba con calma para calmar los nervios. Tú puedes con esto, niño. Casi tropezó cuando la amalgama de voces resonó en su cerebro, algunas las reconoció de la USG. ¿Qué carajo? Capítulo 32. Hablas cuando dejas de estar en paz con tus pensamientos. ¿Qué carajo? Continuó su camino hacia el podio, intentando lo mejor que podía para no caerse justo en los escalones. Escuchar voces en mi cabeza, perfecto. Vale, no es lo más raro que me ha pasado. Tosió hacia un lado mientras daba los últimos pasos hacia el micrófono, moviendo los hombros distraídamente. ¿A quién engaño? Esto es un desastre. Incluso con mi historial. Finalmente, miró un poco más arriba y vio a la multitud, murmurando confusamente al verlo en su gloria. Habían oído hablar de un ser masculino en el curso de héroes, pero supuso que ninguno creía que pudiera ser el representante estudiantil de todo. Poco a poco, todos comenzaron a mirarlo fijamente como si pudiera explicarlo todo en términos sencillos. Eso solo intensificó su ansiedad por todo el asunto. No lo había pensado antes, pero en ese momento deseaba desesperadamente intercambiar sus dones con Agakure. Vale, veamos si esto funciona. Entró en pánico levemente cuando algo cambió en su paisaje mental, la abrumadora presión de ansiedad se levantó de sus hombros y sintió que su postura cambiaba a medida que su punto de vista se ajustaba un poco más alto mientras se paraba más derecho. Miró a la multitud expectante, consciente de que en ese momento no le molestaba en absoluto. Oh, genial, realmente funcionó. Gracias. Inhaló una última vez. Supongo que sí lo estoy haciendo. Midnight observaba con cierta preocupación. Parecía que se había vuelto un poco loco. Sé que no soy lo que esperaban ver. Probablemente piensen, ¿de verdad, un hombre en la UA? Y, bueno, no puedo culparlos. Yo tampoco creía que pudiera estar aquí, es lo que siempre me decían. Dijeron que no sería un héroe. Bueno, de todas formas lo intento. Con éxito hasta ahora, pero no sin lesiones. Me han dislocado el hombro más veces de las que quisiera, me han roto el cuello e incluso me han apuñalado. Su voz se había adaptado un poco, fluctuando como la de un showman experimentado. Eso solo casi hizo que Nemuri se quedara atónito. ¿Cuándo lo apuñalaron? Sonrió levemente al micrófono mientras la multitud se miraba. Siento que no ser un héroe habría sido una decisión más sabia. La clase 1, miró con confusión. Pero no es la que yo tomé. Su sonrisa se transformó en una de satisfacción. Esa decisión fue la misma para todos los que estamos en este campo hoy. Desde el Departamento de Estudios Generales hasta el curso de heroísmo. Y hoy, todos haremos todo lo posible para demostrar que, a pesar de todo, tomamos la decisión correcta. Los ojos morados de la mujer que le declaró la guerra hacía 2 semanas atraparon los suyos en un silencio atónito. La confusión de uno, se convirtió en asombro, Mina miraba a Momo y a Ochako con ojos interrogantes. ¿Ustedes dos sabían que él podía dar discursos? Sus propias caras confusas fueron suficiente respuesta.
Y finalmente, les mostraremos por qué OA tomó la decisión correcta al permitirnos cargar con el peso de la decisión que tomamos en su cuidado. Demostraremos nuestra valía, les mostraremos todos nuestros límites. Luego, los superaremos. Los superaremos. Esperaba que el resto de los de primer año estuvieran captando lo que él les estaba indicando. Después de todo, fue nuestra elección ir bajo el lema. Lanzó un puño al aire. El resto siguió. Plus ultra. El público se emocionó con eso, aplaudiendo mientras bajaba. Olmig tenía razón en que el espectáculo era fundamental, su clase lo miró con orgullo mientras se reunía con ellos, y Mina le dio un golpecito juguetón en el hombro. Logró vislumbrar a una mujer de cabello azul lavanda que reconoció de algún lugar, con los brazos cruzados bajo el busto, frotándose la barbilla como si estuviera tratando de recordar algo. Sin más demora, comencemos con el primer evento. Anunció Midnight mientras un holograma aparecía detrás de ella, un aleatorizador funcionando en la pantalla. No puedo creer que estemos varados patrullando aquí, en lugar de holgazanear allí. Gimió MT Lady, comiendo un takoyaki que consiguió en uno de los puestos, con la vista fija en una de las muchas pantallas del estadio. Maldición, esa vieja parece que se está divirtiendo. Quiero decir, pidieron más detalles de seguridad, no se pudo evitar. The Atarms se encogió de hombros. Supongo. Resopló MT Lady. Tenía la vista fija en la pantalla mientras llamaban al representante estudiantil al escenario. Su plato de takoyaki se le cayó de las manos. Kamui Wops lo atrapó antes de que cayera al suelo. Oye, no te preocupes, ¿pasa algo? En un segundo, la expresión del héroe rubio cambió de deprimida a lívida. Es él. La chica alta, de cabello azul lavanda, chasqueó los dedos, atrayendo la atención de sus compañeros de clase. Izuku se quedó atónito al notar lo alta que era. Su corazón dio un vuelco cuando, por reflejo, bajó la mirada hacia sus pechos y luego subió lentamente hasta sus ojos, notando que sus labios estaban a la altura de los suyos. ¿Cómo pude perdérmelo? La ansiedad te haría eso. Sacudió la cabeza para volver a centrarse en el momento. Intei, ¿de qué estás hablando? Su representante de clase, Kendo, fue interrumpido. Es el chico de las noticias de hace casi un año. Explicó Saiko, tranquilizándose y mirando a la delegada de su clase. El chico del que hablé. ¿Recuerdas? La razón por la que intenté entrar al curso de héroes aquí. El corazón de Izuku dio un vuelco cuando Katsumi se puso rígido. Yo la inspiré para estar aquí. Los de primer año empezaron a murmurar entre ellos y la confusión se extendió. Mina le dio un codazo al GNT en el costado. ¿Exnovia? Tenía la boca seca y ni siquiera podía responder. Espera. La mujer de cabello plateado miró a Izuku. ¿Eres el loco que corrió y salvó a esa chica? ¡Qué varonil, amigo! El murmullo se hizo más fuerte, incluso entre la multitud cuando comenzaron a reconocer su cabello verde iridiscente. Uno, B en su conjunto comenzó a mirar a Izuku bajo una luz diferente, murmurando entre ellos mientras el rubio bajo y con cuernos saltaba arriba y abajo de la emoción. De ninguna manera. Murmuró Kamui Wops, mirando la pantalla mientras The Atarms intentaba evitar que MT Lady rompiera la pantalla y quizás el estadio. ¿El chico al que regañé hace un año? Suelta. Voy a romper a ese insólito. La voz de MT Lady rompió el trance de la otra profesional, mientras se giraba hacia atrás, intentando calmar a su compañera. Claro, lo que hizo ese día eclipsó su debut, ¿no? El ojo izquierdo de Midnight se movió mientras el murmullo se hacía más fuerte hasta que ella chasqueó los dedos y también su látigo. El fuerte crujido hizo que las conversaciones cesaran. El primer evento es la carrera de obstáculos. Murmuró con voz tensa mientras la pared trasera del estadio comenzaba a plegarse, revelando la entrada a la pista. Es una carrera de 4 kilómetros alrededor del estadio. Todo vale mientras estés en el recorrido. Diviértete. Izuku negó con la cabeza y escuchó a Midnight, intentando ignorar los extraños sentimientos que afloraban. Podía sentir el puchero en su voz. O intención asesina. Se encogió de hombros mientras adoptaba una postura. Su cuerpo, en silencio, se aceleraba bajo su piel. Alejó de su mente las emociones que lo ardía hacía apenas unos momentos. Se oyó el disparo de salida. ¿Y se van? Bueno, él se va. Mix secó la frente al ver a Izuku, que se abría paso a toda velocidad entre el resto del grupo como una bala, superando el arco incluso antes de que algunos concursantes empezaran a correr.
Maldita sea, Eraser, ¿qué le das de comer a ese chico? Él es quien prepara las comidas normalmente. Respondió Aizawa con un encogimiento de hombros poco entusiasta. Izuku sintió un escalofrío y ajustó un poco el paso. Al levantar ambos pies del suelo, el suelo se congeló bajo sus pies. Shoko echó un vistazo por encima del hombro y vio al héroe bicolor que lo alcanzaba rápidamente, con la mirada fija en él. Le tomó un poco de ajuste sobre la marcha, pero logró sincronizar sus pasos con el contacto de su pierna derecha en el suelo, haciendo imposible que ella lo congelara en el lugar mientras mantenía su ritmo. Maldición, debí haber adivinado que eso no funcionaría contigo. Murmuró Shoko, apenas oyéndole la voz mientras ambos corrían hacia adelante. La clase 1, Aimei evitaron el hielo que Shoko había usado para detener al resto de los concursantes y los persiguieron de cerca. Izuku se giró hacia adelante. Oh, tienes que estar bromeando. Es hora del primer obstáculo. Anunció Mick, tratando de olvidar su propia preocupación al respecto. Aizawa miró la pantalla y luego se reclinó con una pequeña sonrisa. Robo infierno. Objetivos avistados, bramó el 0, pointer de cuarta generación, flanqueado por un número creciente de 0, pointers de primera generación. Empezaban a abalanzarse sobre los dos que iban en cabeza. La sonrisa de Izuku se volvió feroz. Esto va a ser divertido. Shoko se colocó en posición y soltó su hielo, congelándolos a todos. Izuku logró reaccionar a tiempo una vez más. Deberás haber dado algo más, se detuvo al oír que el hielo empezaba a agrietarse y que el mecha comenzaba a brillar desde su parte trasera, con rayos rojos de luz refractándose desde el capullo cristalino que lo envolvía. Se detectó formación de hielo, sobrecalentamiento de los láseres. Ella empezó a correr más rápido. Con detenerlo basta. Oyó el hielo desmoronarse más atrás, con la esperanza de que fuera suficiente para atacar a los objetivos más cercanos, los que la perseguían. El resto del 1A. Entonces ella se dio cuenta. Espera, lo pasé. Power Loader empezó a reírse a carcajadas, lo que hizo que Vlad la mirara confundido. Oh, ese chico está loco. ¿De qué estás hablando? Preguntó Vlad, mirando a la mujer más baja. Que necesito una grabación de lo que está por pasar. Shoko sintió que el suelo se estremecía cuando la cuarta generación finalmente salió de su prisión de carámbanos y se dirigió hacia ella. Las orugas iban a velocidades que no deberían ser posibles para una máquina de su tamaño. ¿Me extrañaste, cabrón? Le gritó Izuku a la máquina mientras se abalanzaba sobre ella y se aferraba a la parte trasera de una de sus patas delanteras. El rápido movimiento giratorio de sus orugas lo catapultó al cielo. Por un breve momento, voló en el aire girando salvajemente por las fuerzas que actuaban sobre él, frente a la cabeza del Mech mientras continuaba su carga hacia adelante, sin registrar al hombre. Cuando su cámara gigante finalmente lo enfocó, ya era demasiado tarde. Cruzó los brazos sobre su rostro mientras la lente de la máquina Goliath se estrellaba contra él. Toshiko miró la pantalla, luego a Inko, quien le devolvió la mirada en estado de shock. ¿Qué le enseñaste a mi muchacho, Yagi-san? No le enseñé eso. Balbuceó Toshiko, señalando la pantalla. Tras detenerse, Shoko golpeó el suelo con la mano derecha, y el hielo volvió a caer en cascada. Esperaba que eso redujera la tracción del mecha en la superficie y que tal vez lo desviara de su trayectoria, incluso que se estrellara. Espera, ¿siempre tenía el ojo roto? La cuarta generación disminuyó la velocidad hasta detenerse frente a ella, con los brazos cayendo a los costados sin vida. Entre sus pies, vio que el resto del 1A empezaba a alcanzarla. Me preocuparé por eso más tarde. Volvió a correr antes de detenerse, oyendo los sonidos reveladores de una risa frenética proveniente de... Imposible. La cuarta generación se reinició, sus visores laterales brillaron intensamente, sus hombros se alzaron como si hubiera despertado, sus partes internas empezaron a retumbar violentamente, con las orugas moviéndose ligeramente al hacerlo. Entonces, sus dos patas delanteras se doblaron hacia adelante, obteniendo más superficie de contacto para las orugas, que se desdibujaban por la velocidad a la que giraban. La máquina se tambaleó hacia adelante como un tren bala incluso sobre el suelo helado, pasando a toda velocidad junto a Shoko sin siquiera disminuir la velocidad. Mei se detuvo un segundo. Los tentáculos que brotaban de su mochila detuvieron su constante avance. Le dijo a Power Loader que esta criatura sería útil. Esperaba con ansias la máquina gigante que Izuku había descrito, la de 0 puntos de cuarta generación.
no pudo evitar sonreír al verlo surcar el aire y estrellarse contra su ojo con su don. Y suspiró con aire soñador cuando el mecha se lanzó hacia adelante después de unos segundos, claramente bajo las órdenes de alguien más. Entonces se despertó de golpe al ver a otras personas pasar corriendo junto a ella, abriéndose paso entre los caídos de primera generación, los que cayeron por culpa del don de Shoko. Primero la carrera, después soñar con tu marido. Ella vio los restos que los concursantes dejaron al atravesar las máquinas, y sus ojos brillaron. Oh, tengo una idea para el bebé más lindo. Eraser, ¿puedes contarles a los oyentes confundidos en casa qué acaba de pasar? Anunció Present Mic, perdiéndose un poco después de ver a Izuku estrellarse contra el mecha y sus movimientos reanudados de formas que no había visto antes en la cuarta generación. ¿A quién me parezco? ¿A Power Loader? Resopló Aizawa, encogiéndose ligeramente de hombros. Supongo que probablemente rompió el hardware y lo está conectando desde dentro. Oh. Murmuró Mick, con sus ojos vidriosos aún a través de sus gafas. No entendiste nada de eso, ¿verdad? Resopló Aizawa, notando lo perdida que parecía. No. Admitió ella, sonriendo ampliamente. Aizawa gimió y se habría dado una palmada en la cara si hubiera tenido los brazos libres. Incluso con el don de Recovery Gel, su cuerpo estaba teniendo dificultades para sanar por completo. Y, dijera lo que dijera, no era por vivir solo de gelatinas envasadas. Solo envía un dron con cámara dentro. Puedo hacerlo. Golpeó uno de los botones del panel de control, los que se usaban para que los drones se enfocaran en ciertos concursantes, y la IA del dron se activó, dirigiéndose hacia Izuku lo mejor que pudo. A través de la lente gigante agrietada del trasero de cuarta generación. Cuando el dron finalmente logró llegar al espacio, los recibió un Izuku que se reía como un loco, y lo que parecían varios servidores destrozados detrás de él. 2 cables en sus manos mientras cruzaba el cableado expuesto. Al notar el zumbido, su risa se detuvo lentamente y una sonrisa tímida se formó en su rostro. Lo siento, me perdí un poco en el momento. En algún lugar, Mecha Míguez se detuvo por un segundo, sacudiendo la cabeza mientras miraba la transmisión que estaba grabando del festival deportivo. A veces, padre puede ser aterrador. Ibara soltó sus manos mientras sus enredaderas soltaban su agarre en el suelo, los villanos falsos cubiertos con la materia vegetal desprendida se retorcían en el aire inútilmente mientras ella se elevaba en el aire nuevamente, las enredaderas se disparaban hacia adelante y se enganchaban al suelo y tiraban de su cuerpo hacia adelante a un ritmo aterrador mientras regresaba al top 10. Su mente todavía estaba algo estancada en la imagen del hombre de cabello verde en el podio, tratando de ubicar dónde lo vio anteriormente. Recuerdo ese hombre de otro lugar, ¿no? Entonces ella lo entendió. ¿Por qué recuerdo al arcángel Miguel cuando pienso en él? Izuku tuvo que aceptar lo mala idea que era secuestrar una cuarta generación, ya que el suelo bajo sus pies decidió que estar nivelado y horizontal ya no era genial, y optó por girar 90 grados repentinamente cuando el mecha empezó a caer en algo. Un pozo que habría evitado si hubiera corrido hacia él en lugar de conducir prácticamente a ciegas, con solo el estadio a su derecha indicando a dónde debía ir. Sí, pero no habría sido tan genial. Está bien, tienes que callarte un segundo. Siseó, saliendo del ojo roto y agarrándose a las paredes mecánicas y cambiantes del abismo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nuevo infierno es este? Itsuka se encogió de hombros al ver a Mei jugueteando con chatarra en la banda y golpeó a otro falso villano con su mano agrandada. La fuerza generada fue tan violenta que la metralla de su objetivo impactó y detonó al que estaba detrás en una gloriosa reacción en cadena. Con una leve sonrisa, reanudó su carrera por la pista. Segundo obstáculo. Pozos cibertronianos. Las palabras de Mei resonaron durante todo el recorrido. ¿Lo leí bien? Los tentáculos que sobresalían de la mochila modificada de Mei se retrajeron justo cuando el anuncio resonó por toda la pista. La máquina que construyó en tiempo récord cobró vida con un suave zumbido. Su mente aún intentaba comprender cómo demonios encajaban los pozos cibertronianos en la carrera de obstáculos de la UA. Power Loader está dejando ver sus pasiones. Observó la máquina verde que la observaba. Pero no soy quien para hablar. Shoko detuvo la marcha al ver cómo la gigantesca figura de la cuarta generación era absorbida por la enorme grieta que rodeaba el circuito. Bueno, eso es una cosa.
Dio unos pasos más hacia adelante, viendo los pilares del caos mecánico, cambiando constantemente, conectando y desconectando paneles, realineándose y girando hasta la saciedad. Solo mirarlo le daba vértigo. ¿Qué es esto? Izuku, alejándose de la pared móvil del abismo, respondió a su pregunta retórica. Creo que hace referencia a algo. No importa. Resopló con un ligero tic en los labios antes de saltar y congelar un trozo de la maquinaria, creando caminos que duraron lo suficiente para que ella pudiera patinar antes de que el torque detrás de los pilares destruyera el glaseado que mantenía las superficies adheridas. Izuku se encogió de hombros y comenzó a observar el movimiento de las plataformas por un segundo, luego comenzó a correr, las plataformas apenas se movieron a tiempo para ponerse bajo sus pies mientras corría tras la mujer. Bueno, esto se está volviendo tedioso. Momo observaba cómo más 0 puntos inundaban la zona, bloqueándole el paso de nuevo. ¿Qué haría Izuku? Kyoka, usando una de sus hacks para decapitar a los 3 y 2 puntas cercanos, respondió por ella. Fuerza bruta, aunque... En realidad no, pero puedo hacerlo. Murmuró Momo con una sonrisa burlona. Kyoka tuvo que protegerse los ojos mientras Momo estaba envuelta en el azul brillante del don del héroe de la creación. Ochako casi perdió el control de su don cuando una luz brillante brilló en su visión periférica, pero la ignoró al aterrizar y correr sobre la cabeza del punto cero, dando un salto con gravedad negada hacia el siguiente, ganando velocidad con cada carrera sucesiva. ¿De qué se trataba? Su cuerpo se estremeció cuando algo explotó en el suelo, seguido de un crujido ensordecedor cuando el pecho y el cuello de uno de los 0 puntos se derrumbaron, cayendo sobre uno de sus hermanos cercanos. Bakugou. Eiko y Tetsu se detuvieron un segundo, mirándose mientras los brillantes falsos villanos que ambos golpeaban sincronizados se desplomaban frente a ellos. ¿El mismo don? La misma peculiaridad. Ambos se tambalearon un poco hacia adelante cuando una explosión los sacudió desde atrás. Katsumi esquivaba la destrucción con constantes explosiones tras ella, lanzándola hacia adelante y sorteando obstáculos, justo cuando otra explosión retumbaba de fondo. ¿Qué demonios? Mei carcajeó entre los brazos del droide Deku mientras este pasaba velozmente junto a los concursantes. El sistema de propulsión que improvisó con misiles sin disparar formaba su parte trasera, haciéndolo más parecido a un cohete que a cualquier otra cosa. Pero, incluso a la velocidad a la que se disparaba, logró vislumbrar a Momo y la gloriosa pieza de hardware que había creado. Momo resopló de placer cuando el 0 puntas se desmoronó frente a ella, el freno de boca del cañón automático que había creado todavía humeaba levemente mientras el enorme cartucho caía al suelo, el pistón de gas en el cañón había lidiado con el resto del retroceso al colocar otro en su lugar. Kyoka solo pudo quedarse boquiabierta de asombro y miedo ante la vista. Mierda. La cadena que salía de su espalda crujió al cambiar de agarre y acercar el arma a su cuerpo, comenzando a correr y a disparar lo que equivalía a un cañón antitanque con esteroides a cualquier objetivo de punto cero que pareciera acercarse demasiado a su trayectoria. El arma solo era operable por ella gracias a la aleación de titanio que había usado, lo que la hacía tan pesada como una mancuerna en sus brazos. El rostro de Mi palideció en la cabina de control mientras Momo, que avanzaba rápidamente, comenzaba a derribar a varios jugadores de 0 puntos. Alcanzó al cuarto y tercer lugar mientras seguía derribando a los gigantes diseñados para obstaculizar a los participantes, disparando y luego corriendo bajo los escombros que se derrumbaban para bloquear a cualquiera que intentara seguirla. Érase. Tampoco le di nada raro. Pero... El resto alcanzó a Shoko en el momento en que ella disminuyó ligeramente la velocidad al pasar el campo minado. Izuku había logrado seguir adelante sin problemas mientras su cuerpo evitaba automáticamente los ligeros golpes en el suelo. Y de alguna manera Ochako había terminado en la parte trasera de la mochila, ligeramente presa del pánico. No puedo simplemente flotar sobre todos ellos, eso llevaría demasiado tiempo. Y no puedo simplemente pasar corriendo junto a ellos tan rápido como el res. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando vio a Minerva ser alcanzada por una mina en el campo, su cuerpo ligero se disparó desde su lugar anterior intentando agarrar a Momo. Eso podría funcionar. Mick se quedó atónita al ver lo que Ochako tramaba. No. Ochako presionó sus dedos contra su antebrazo expuesto justo cuando pisó un grupo de minas, la fuerza de la explosión la disparó como un meteorito hacia la línea de meta, más allá de la competencia. ¿Por qué no puedes tener solo un estudiante normal? Aizawa estaba casi llorando de la risa.
Izuku hizo algo estúpido, al escuchar la explosión más grande de lo normal, echó un vistazo hacia atrás y vio a Ochako navegar por el cielo con la fuerza de una estrella fugaz. Entonces oyó un clic debajo de él. Lo siento, eso fue culpa mía. Me equivoqué. Mierda. Al siguiente momento, fue lanzado al cielo. Directo al camino de Ochako. Ni siquiera tuvo tiempo de entrar en pánico cuando ella se estrelló contra su espalda, con su don ya activándose en él mientras ambos se precipitaban hacia la meta. Entrando en pánico debido al impulso ascendente adicional de Izuku que los arrastraba a ambos más alto en el cielo, liberó su don justo después de que salieron del campo minado, ambos rodando sobre sus pies y continuando su carrera. Te dije que las artes marciales ayudarían. Se rió Izuku, alejándose un poco mientras corrían uno al lado del otro, lo que provocó que la mujer soltara una risita al ver la cinta. Miku casi sollozaba por dentro. Y es el final, amigos. Midoriya, de clase A, que mantuvo el acelerador toda la carrera, y Uraraka, alcanzándolos en el último momento, están cara a cara en la última etapa. Los demás van muy cerca. Se detuvo un segundo. Espera, ¿nos falta un competidor? ¿De la clase B? Saiko maldijo su suerte. Su termo estaba casi vacío. El máximo apoyo que le habían dado era bajo y, de no ser por su intenso entrenamiento, la habrían dejado atrás hace mucho tiempo. Bueno, eso y el doble punto que se había robado. Ella acarició al robot mientras este se adentraba más en el campo minado mientras ella tomaba otro sorbo y calculaba las posiciones probables de las minas. Chasqueó la lengua mientras la adrenalina se disipaba. Cada vez le costaba más distinguir los pequeños detalles que indicaban la ubicación de las minas y cuánto debía cruzar los cables para que la máquina se desviara y esquivara. Su peculiaridad estaba perdiendo fuerza y estaba a punto de perder su lugar en la siguiente etapa del torneo. A menos que... Ella miró la máquina debajo de ella, el marco y cómo estaba construido, luego a los maníacos que estaban a la cabeza. Ella veía las minas como obstáculos. ¡Qué cerrada de mente! Saiko sonrió, agradecida de estar en OA para aprender lecciones como esta. Parece que mi fórmula para el éxito necesita un ajuste. Aizawa, tengo buenas noticias. Suspiró Nick, sonando más asustado que aliviado. Aizawa tarareó un pequeño sonido de curioso reconocimiento. Tu clase no tiene el monopolio de la locura. Se estremeció Nick cuando el campo minado detonó una vez más y un mechón de cabello azul lavanda salió disparado hacia adelante. La máquina voladora estaba en el ángulo perfecto para alcanzar la mayor distancia, casi rebotando sobre el campo como una piedra en el agua. Disparaba minas tras minas y ganaba velocidad a medida que las sucesivas explosiones le pasaban factura y la reducían a un montón de chatarra, disparada hacia adelante como una bala, mientras Aiko aún lograba deslizarla por el aire. En un instante, alcanzó al líder. Eso sería todo por el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima.